Bienvenida a un nuevo espacio de encuentro. Aquí iremos transitando juntas los grandes temas que nos atraviesan a las mujeres. Iré compartiéndote mis propias vivencias, te abriré mi corazón y así irán surgiendo temas sobre los que iremos conversando. ¿Querés dar un paso más en tu camino de evolución? Entonces estás en el lugar correcto. Acompaño a muchas mujeres a encontrar su propia voz. Soy Vivi Fireman y como el arte ha transformado y sigue transformando mi vida, también te iré convidando ideas para que puedas escribir, dibujar, crear collage y más. Porque para vivir una vida plena es necesario animarse a más. Y lo iremos haciendo a través de reflexiones y de arte. ¿Te animás? Bienvenida a mi podcast. Recorramos juntas el arte de ser mujer. Hoy empiezo preguntándote, ¿cómo disfrutas de tus momentos de pausa de la rutina o del trabajo? ¿Qué te gusta hacer? ¿Vale decir que no te gusta hacer nada o que te gusta pasar horas en las redes sociales? Es válido, la pausa es para eso, es para desconectarnos de lo que viene siendo y para conectarnos con lo que estemos necesitando. A mí me gusta todo eso que te mencioné, no hacer nada, pasar tiempo en redes sociales y también me gusta mirar videos y leer libros que durante el año dejo como al costado, esperando el momento adecuado para ponerles toda mi atención. Quiero contarte lo que estoy viendo últimamente y con lo que me sigo maravillando, sorprendiendo, lo que sigo descubriendo. Estoy mirando unos videos acerca de la bioexistencia consciente. ¿Escuchaste hablar de este enfoque? Creado por argentinos desde Humano Puente. Y de lo que nos habla este enfoque es de los síntomas físicos como manifestaciones de conflictos emocionales y patrones de pensamiento no resueltos. La bioexistencia consciente nos cuenta que no solo atraemos experiencias que necesitamos vivir, sino que somos creadores de todo lo que nos sucede. Creadores de lo que nos sucede. Y para comprenderlo, debemos explorar el origen emocional e histórico, ancestral y uterino de los síntomas. Este tema me resulta fascinante. Al tomar conciencia de estos aspectos, es posible iniciar un proceso de sanación profunda y duradera. Mientras voy viendo estos videos, sigo descubriendo la profunda influencia que tienen los hechos en mi propia historia familiar sobre mi identidad y mi realidad. Entonces empiezo a darme cuenta que es esto de soy creadora de mi realidad. Hablo de mi historia incidiendo sobre mi identidad. Entonces podría responder a la pregunta, ¿y cuál es mi identidad? ¿Quién soy? Soy Viviana Judith Fireman. Nací el 8 de diciembre de 1966, el Día de la Virgen María. Me apasiona el arte terapia y lo que genera fundamentalmente en las personas y en mí misma, por supuesto. Me encanta aprender, soy curiosa. Me motivan los desafíos. Mi valor, el que defiendo, es la libertad. Podría seguir describiéndome, pero por ahora está bien. Quiero hacer un paréntesis para mencionar que me presenté incluyendo mi segundo nombre, cosa que no suelo hacer, pero que en este momento de mi vida y por lo que estoy empezando a contarte, tiene un sentido especial para mí. Y entonces, ¿cómo llego a ser esta persona que soy, con estas cualidades que puedo ver de mí, que me definen? Y te pregunto a vos, ¿cómo llegás a ser la persona que sos?
Si nos detenemos a observar nuestra vida como si fuera una película, si nos sentamos en la primera fila como espectadoras, veríamos que cada persona y cada hecho moldearon tu identidad, moldearon la mía. Los acontecimientos que nos tocaron vivir, los que elegí, los que elegimos vivir, las personas que se cruzaron en nuestras vidas, así hayan sido consideradas buenas personas, malas personas, fueron dejando huella y fueron delineando a la persona que sos hoy, que soy hoy. Si esto es así, entonces me pregunto, ¿cuántos hechos de los que no tengo memoria o conocimiento también han ido sembrando semillas que hoy se manifiestan en mi identidad? Te voy a poner un ejemplo. Te contaba que hoy me motivan los desafíos. ¿Y cómo llegué a esto? Tal vez porque por mucho tiempo me quedé muy tranquila en mi zona de confort, o tal vez porque mi papá no se animó a ir por más, o tal vez porque mi abuelo en su juventud era un gran aventurero. Entonces, cuanto más investigo la historia de mi clan familiar, más sigo descubriendo que mi historia personal lleva la sangre de la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Te voy a contar un poco más sobre mis padres, porque esto, como venimos viendo, tiene incidencia en mí. Mi papá comenzó estudios que nunca terminó. Mi mamá tenía mucha capacidad intelectual, pero sus padres no la dejaron seguir estudiando porque tenía que trabajar para ayudar económicamente. Entonces me pregunto, ¿es casual que ellos no hayan podido seguir estudiando y que a mí me motive seguir continuamente capacitándome? Podés creer que es casualidad, podés creer lo que creas, estás por supuesto en todo tu derecho. Yo voy aprendiendo que la existencia no es una línea recta con un principio y un final, sino que es un continuo en constante movimiento, un flujo en el que todo busca equilibrio y armonía, aunque muchas veces lo busque de maneras que no podamos comprender. Desde una perspectiva cuántica y simbólica, lo que ocurrió en generaciones pasadas no quedó atrás, sino que sigue resonando en el presente a través de nuestra biología, nuestras emociones y nuestras experiencias. Los eventos no terminan, sino que buscan integración. Lo que no fue resuelto en una familia, en una historia personal o en el inconsciente colectivo, sigue activo hasta que encuentra su lugar. Entonces, en mi identidad tiene todo el sentido que mi continua búsqueda de aprendizaje tal vez sea una compensación por lo que mis padres no pudieron hacer. Quiero contarte algo más, y esto es un hecho muy doloroso de mi familia, del que nunca se habló en profundidad, pero hoy necesito traerlo a la luz, porque forma parte de mi propio proceso de sanación. Antes de que yo naciera, un año y unos meses antes, mis padres tuvieron una hija, mi hermana mayor. Corría el año 1965, mi mamá cursaba su primer embarazo. Todos estaban muy felices esperando la llegada de esta primera hija, primera nieta en ambas familias. Era octubre de 1965 y mi mamá empezó con contracciones. Fue varias veces al sanatorio, pero todas las veces la mandaban a su casa. Recordemos que en esa época no se hacían ecografías ni monitoreos para chequear la salud del bebé. Finalmente un día la internaron y nació mi hermana mayor. Pero a las pocas horas
falleció. Mi mamá no tiene muchos recuerdos de lo que pasó. Tal vez su mente bloqueó estos recuerdos por ser tan dolorosos. Hoy puedo pensar que tal vez mi hermana se intoxicó dentro del útero o que se ahorcó con el cordón umbilical. La verdad no lo sé. Pero lo que sí sé es el profundo dolor que esto provocó en mi familia. Lo siento correr por mis venas, un dolor inmenso, para el que no hay palabras. Tanta ilusión que al final no fue. ¿Cuánto dolor albergó este útero? Hoy puedo hacerme esta pregunta. Y al año siguiente, 8 de diciembre de 1966, nací yo. Mi abuelo paterno ya no estaba en este plano y no pudo conocerme. O tal vez sí, de alguna manera estuvo cerca. En mi familia, como te contaba, nunca se habló de esto. Fue como si mi hermana nunca hubiera existido. Y yo pasé a ser la primera hija, la hija mayor. Y luego, 4 años después, vino mi hermana menor. Hace un tiempo le pregunté a mi mamá qué nombre le hubieran puesto a mi hermana. La hubieran llamado Viviana. Cuento esto y las emociones me vuelven a recorrer por todo mi ser. Y volviendo entonces a lo que estábamos hablando, ¿qué crees? ¿Crees que todo esto tuvo alguna incidencia en mi identidad? ¿Algo de lo que hoy soy tiene que ver con esta historia? De nuevo, podés creer que no, que son 2 hechos aislados. Sigo preguntando, la forma de mi cuerpo, la manera en que me expreso, el tipo de vida que llevo, las cosas en las que creo, los sentimientos que me habitan. ¿Crees que están influenciados por esta historia familiar? Yo sí lo creo. Permíteme contarte mis aprendizajes. Cada familia es un sistema interconectado donde todo lo que ha sucedido sigue presente, incluso aquello que fue olvidado o excluido. Lo que un ancestro vivió sigue vibrando en los descendientes, porque en este campo familiar no hay tiempo. Las constelaciones familiares toman esto. Entonces, puedo estar ocupando inconscientemente el lugar de alguien excluido o olvidado en el sistema familiar. Te voy a acercar algunos conceptos para que sigamos comprendiendo y poniendo luz sobre nuestra herencia familiar. Un hijo sustituto es aquel que inconscientemente ocupa el lugar de un hermano fallecido antes de su nacimiento, o de un ser excluido en la historia familiar. Y esto ocurre cuando el sistema familiar no ha elaborado la pérdida y sin darse cuenta asigna al nuevo hijo la tarea de llenar ese vacío. Y esto es una carga, es un peso. Y podemos estar toda la vida cargando este peso, sintiéndonos mal. Y por ahí no sabemos por qué. Y el origen puede estar acá. Te cuento más. Ser doble de un ancestro dentro del árbol genealógico significa tener una conexión profunda, simbólica o energética con ese familiar. Y esta conexión puede manifestarse a través de coincidencias en fechas de nacimiento o de fallecimiento, coincidencias en los nombres, en las profesiones o hobbies, o en otros eventos significativos que entonces indican que hay una resonancia con este antepasado. Las lealtades familiares son vínculos invisibles que nos atan a destinos, emociones o comportamientos de nuestros ancestros. Y estas lealtades
pueden llevarnos a repetir patrones de sufrimiento, de enfermedad o hasta incluso de fracaso, como una forma de pertenencia o fidelidad al ancestro o al clan familiar. Podemos estar repitiendo la escena original o podemos estar haciendo lo opuesto, lo totalmente opuesto, o podemos estar haciendo algo complementario. Supongamos una abuela que tuvo 8 hijos y que pasó dificultades económicas y en varias oportunidades pensó que hubiera sido conveniente no tener tantos hijos. ¿Cuál crees que puede ser la consecuencia en su nieta que es doble de ella? Bueno, una posibilidad es repetir, o sea, tener muchos hijos y pasar dificultades económicas. Otra posibilidad es que esté haciendo todo lo opuesto a nivel biológico. La solución, y antes hablábamos de soluciones que buscan el equilibrio aunque a veces no las comprendamos del todo. La biología puede encontrar como solución que esta nieta no pueda quedar embarazada, que no pueda tener hijos, o que sin tener ninguna dificultad física no pueda quedar embarazada. O podría estar sucediendo lo opuesto de otras maneras, por ejemplo, tener una pareja que ya tiene hijos y que no quiere más, o tener una pareja estéril, o podría estar esta nieta compensando, trabajando en lugares de apoyo a mujeres embarazadas o ser terapeuta de niños, maestra del preescolar. Entonces, si vemos a esta nieta y exploramos un poco su historia, podríamos encontrar que sin saberlo seguramente está siendo leal a esta abuela. Hay una lealtad invisible. Como vemos, ser hijo sustituto, ser doble, estar atado a lealtades familiares, influye en nuestra vida actual y se manifiesta en comportamientos, en decisiones, hasta incluso en síntomas físicos. Reconocer y liberar estas lealtades implica reconocer las historias de quienes nos precedieron. Implica darles su lugar, devolverles simbólicamente su identidad. Implica destrabar la lealtad para poder ir por nuestro propio camino. Y esto entonces nos permitirá vivir nuestra propia vida de manera más auténtica, más plena y con mayor conciencia, rompiendo ciclos de dolor y promoviendo la sanación transgeneracional de todo el clan. Si todo esto te resuena o te despierta curiosidad o te genera algo, creas en lo que creas, te propongo el juego de descubrir tus herencias familiares. ¿Alguna vez creaste tu árbol genealógico? Si es así, excelente. Tendrás fechas e información para incluir en la versión que te voy a proponer crear hoy. Y si nunca lo hiciste, tal vez ahora sea un buen momento para poner luz sobre todo esto. Entonces te voy a invitar a que elijas un momento tranquilo, a que prepares el ambiente, una música de fondo que te inspire, una velita, un aroma que te guste. Ten a tu disposición cartulina, lápices de colores, revistas, pegamento, tijera. Y dibuja tu árbol genealógico. Pero te propongo que lo hagas de manera creativa. Ubica a tus padres, a tus tíos, a tus abuelos, bisabuelos. Si tenés hijos, también ubícalos en tu árbol. Usa símbolos, colores, imágenes de revistas, en lugar de escribir sus nombres. Anota las fechas que sepas y los rasgos que te resulten llamativos. Incluí, no te olvides, a los excluidos y a los olvidados. Resalta en colores intensos aquellos ancestros con los que sientas una fuerte conexión
Y resalta también a quienes nacieron o fallecieron en fechas similares a tu nacimiento, o se llaman parecido, o se parecen físicamente, o tuvieron una profesión o hobby parecidas a tu ocupación o hobby actuales. Hay mucho más para mirar acerca de los dobles, pero por ahora con esto está muy bien. Luego, cuando quieras, podrás seguir profundizando más y más. Y una vez que lo hayas terminado, te propongo observarlo atentamente para reflexionar. ¿Qué historias sentís que estás cargando hoy en tu vida? ¿Qué rasgos de personalidad hoy estás repitiendo? ¿Qué patrones de conducta, por repetición o por oposición o por complemento, estás repitiendo? Cuando hayas hecho tus descubrimientos, puede ser que quieras romper con una lealtad familiar. Y en este caso, podés hacerlo mediante un ritual. Escribir una carta a la persona del sistema familiar con la que sentís una lealtad que te está limitando. Expresa en esta carta todo lo que te pesa, lo que crees que repetís, lo que ya no querés seguir sosteniendo. Agradecé todo el aprendizaje recibido y en esta carta declárate libre para vivir tu propio destino. Luego quema la carta y visualiza cómo el humo se lleva la energía retenida. Vamos llegando al cierre de este episodio y entonces quiero recordarte que cada escena vivida, cada persona en nuestra vida, cada síntoma físico, cada emoción, nos trae información y memorias que buscan expresarse a través de generaciones hasta que el sistema encuentre armonía. No hay pasado ni futuro en términos absolutos. Todo está ocurriendo en este mismo instante, en el cuerpo, en el alma y en el campo familiar. Lo que experimentamos hoy es la manifestación de un movimiento mayor que nos invita a mirar con más profundidad y a reconocer que cada experiencia es un eco de algo más grande que sigue buscando su lugar. ¿Sobre qué te gustaría que reflexionemos en próximos episodios? En la descripción vas a encontrar el enlace para compartirme tus temas de interés. Al podcast lo iremos creando entre todas. Y entonces, cuando nos abrimos a la posibilidad de mirar más allá, de integrar lo excluido, de sanar lo que estuvo en desequilibrio, entonces la vida deja de ser un cúmulo de repeticiones y se convierte en un proceso consciente de transformación. En este viaje, el equilibrio no es un estado fijo, sino un movimiento continuo hacia la integración, la plenitud y el encuentro con el propio ser. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos encontramos en el próximo. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, compartilo con tus amigas o con quien creas que podría hacerle bien. Y si lo sentís, podés dejarme estrellitas y también una reseña. Te voy a contestar con mucho cariño. ¿Te gustaría más? En mayo del 2025 lanzaré un nuevo programa, Trascendencia, para mujeres que quieren traspasar sus propias barreras y animarse a más. En la descripción vas a encontrar el enlace donde podrás anotarte en la lista de interés. Y también podés recorrer mi página web, donde encontrarás mucho contenido para tu crecimiento personal y profesional. Nos vemos pronto. Sigamos recorriendo juntas el arte de ser mujer.